¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas Buenas noches, noches. doctorita. Buenas noches. Bien, vamos a dar inicio a nuestra primera clase de parasitología. Bien, ¿me pueden decir si ustedes conocen algún parásito? ¿Conocen algún parásito? ¿Han escuchado hablar sobre algún parásito? ¿No han escuchado? El Chagas, tal vez, doctorita. Ya, la enfermedad de Chagas, sí, muy bien. Las amebas, doctora. Amebas, exacto. Después, ¿algún otro parásito del que hayan escuchado hablar? ¿De ninguno más? Es importante que todos los jueves vamos a tener la clase de la parte teórica. Ustedes han debido tener ya la clase práctica más temprano con la doctora Guillén, pero quiero que ustedes se acostumbren a participar, ¿ya? No que estén calladitos escuchando la clase. También es importante que cada que yo les pregunte si han comprendido, si no han comprendido, inmediatamente me digan, esto no se ha entendido. Puede volver a repetir, cosa que vayamos viendo y no se queden con la duda, ¿no? De pronto con que algo o alguna definición o algo ustedes no han comprendido. Entonces es importante que exista esa interacción, que no solamente yo hable, sino que también cuando yo les pregunte, ustedes participen. No importa si se equivocan, están aprendiendo. Entonces, no hay problema en que uno se equivoque, ¿no? Porque si ya supieran, pues obviamente no se equivocarán. Pero como recién están aprendiendo, entonces uno se puede equivocar. Pero es importante participar, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, cuando hablamos de parasitología, pues las enfermedades parasitarias son muy importantes en todo el mundo, ya no solamente en regiones o en ciudades que son o en países subdesarrollados, sino en todo el mundo, porque siempre se presentan las parasitosis. Y estas parasitosis van a estar de acuerdo a qué? Al grado de saneamiento ambiental que pueda existir en un lugar. O sea, si hay buen saneamiento ambiental, buen control de la basura, si tenemos agua potable, entonces la cantidad de parasitosis va a disminuir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos parásitos que pueden vivir en el intestino, en la sangre, en los tejidos, y también hay ectoparásitos que pueden estar, por ejemplo, en el cabello, bajo la piel, ¿ya? Entonces, aquellos parásitos que viven en el intestino, ¿ya?, van a salir a través de la materia fecal. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos agua? ¿No? Entonces, esa materia fecal se quedaría concentrada, por decirles, en los mismos baños, y cuando hay mal olor que aparece, moscas. Las moscas se sientan donde hay basura, donde hay materia fecal, y vuelan a largas distancias y luego se paran en el alimento, se paran en la mesa y nosotros colocamos en la mesa un alimento, colocamos tal vez algún utensilio como una cuchara, entonces es muy fácil adquirir las enfermedades parasitarias. Si el agua no es potable, lo propio. Si el agua está contaminada con materia fecal, igual. Si se riegan los alimentos de tallo corto con agua contaminada, igual la probabilidad de adquirir enfermedades parasitarias. Entonces, las enfermedades parasitarias no solamente se van a encontrar en regiones donde no hay agua, donde no hay esto, sino también está en relación con la educación de las personas. Si nosotros estamos
estamos educados y nos lavamos siempre las manos, tomamos agua hervida, lavamos las frutas y verduras, entonces disminuye por más de que vivamos en un país subdesarrollado. Ahora, muchas veces, cuando hablamos de regiones, ¿ya? Vamos a ver que los parásitos pueden existir en mayor cantidad, o sea, ciertos parásitos pueden existir en mayor cantidad en lugares fríos y otros van a ser más comunes de lugares calientes. Entonces tenemos, por eso se habla de zonas endémicas, ¿no? Por ejemplo, hay zonas endémicas para Chagas, que mencionaban hace un momento, ¿no? Hay zonas endémicas para malaria. Entonces, en esas zonas, ¿por qué es endémica? Porque ahí está el mosquito anófeles que transmite la malaria. Porque una determinada zona puede ser endémica para Chagas, porque ahí están, porque viven ahí los triatomideos, que son los vectores que van a transmitir esa enfermedad, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Cuando una persona que ha adquirido una parasitosis, como puede ser la malaria, leishmania, Chagas, ¿no? ¿Qué sucede especialmente con Chagas y con malaria? ¿Qué puede suceder? Que migra, se va hacia otro lugar. Entonces también se pueden presentar en nuevas áreas y crear, o sea, empezar a aparecer ciertas enfermedades en áreas que no eran endémicas y que ahora sí lo son justamente debido a esas migraciones, ¿no? Especialmente si se tienen las condiciones como para que se produzca la enfermedad. Puede ser que un paciente, por ejemplo, vivía, por decirles, en una zona endémica para Chagas, como ser Valle Grande, por decirles que está en Santa Cruz, ¿verdad? Entonces, él adquirió la enfermedad de Chagas en su lugar de origen, que sería Valle Grande, y se fue a La Paz, ¿no? En La Paz como tal no hay la enfermedad, o sea, en la ciudad de La Paz, ¿no? Porque en los lugares cálidos sí puede haber. Entonces, en la ciudad de La Paz resulta que no hay la enfermedad, pero este señor dona sangre. La enfermedad de Chagas se encuentra en la sangre, ¿no? O sea, el parásito se encuentra en la sangre. Entonces, ¿qué pasa si dona sangre y no se le hacen las pruebas? Entonces, al donar la sangre, al paciente le ha ayudado porque le ha dado sangre, pero también le ha transmitido una enfermedad, que en este caso sería la enfermedad de Chagas, porque el parásito se encontraba circulando en la sangre y cuando le pusieron a la otra persona, pues esta adquirió la enfermedad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de zonas endémicas, son lugares donde está el vector, son zonas en las que hay gran cantidad de pacientes con ciertas parasitosis, pero pueden aparecer nuevas zonas endémicas debido a ¿qué? ¿No? A las migraciones constantes, a los desplazamientos de la población, ¿no? Lo que hace que áreas que no eran endémicas ahora sí se tornen o se presenten casos de ciertas enfermedades en esas zonas. Ahora, los microorganismos están constituidos por agrupaciones moleculares, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de los virus. Hay otros que tienen una sola célula, como las bacterias, los hongos, las rickettsias, y ahí también están los protozoos. Y luego tenemos otros constituidos por millones de células que van a estar agrupados entre los grupos que serían los helmintos y los artrópodos. Entonces, cuando hablamos de parásitos, los parásitos pueden estar agrupados en tres grupos. Uno van a ser los protozoos, el otro grupo van a ser los helmintos y posteriormente están los artrópodos. Entonces, ¿qué característica tienen los protozoos? Que son organismos unicelulares. Eso quiere decir que solamente van a tener núcleo y citoplasma, ¿no? Es así, simple, una sola célula, ¿no? Simples, pero por más de que son simples, ¿ya? Pueden cubrir todas sus necesidades. Es decir, que estos protozoos, por más que son organismos unicelulares, pueden desplazarse de un lugar a otro. Pueden alimentarse, ¿ya? Pueden reproducirse. En cambio, estos otros que tenemos acá, helmintos y artrópodos, que son los otros tres grupos de parásitos, ¿cómo se caracterizan? Primeramente, porque no solamente van a tener una célula, sino van a tener millones de células que van a estar agrupadas en órganos y sistemas.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tanto los helmintos como los artrópodos, ¿no? Al igual que los protozoos, van a poder reproducirse, van a poder alimentarse, van a poder desplazarse. Pero si bien estos protozoos eran muy simples, podían alimentarse, no se alimentaban gracias a que tenían dientes, esófago, intestino, ¿ya? No. ¿Por qué? Porque es una sola célula. Entonces, en cambio, los helmintos, ¿ya? Los helmintos tienen esa propiedad. Como son muchas células agrupadas en órganos y sistemas, entonces, ¿qué quiere decir? Que van a tener un órgano reproductor, que van a tener un aparato digestivo, ¿no? Entonces, ese aparato digestivo tendrá una boca, un esófago, un intestino, ¿no? Va a presentar esas características. Y lo propio con los artrópodos, que los artrópodos son todavía mucho más complejos, ¿ya? Y vamos a poder observar más características, porque los artrópodos, además de tener intestino, de tener esófago, todo lo que les he indicado, que van a tener alas, van a tener patas, antenas, ojos, ¿no? Entonces, cuando yo les preguntaba a un inicio si ustedes conocían parásitos, ¿no? Me han mencionado a las amebas. Esas amebas están dentro del grupo ¿de quién? De los protozoos. Me han mencionado a la enfermedad de Chagas, pues la enfermedad de Chagas es producida por un protozoo, ¿no? Que no se encuentra en el intestino, que se encuentra en la sangre. Pero yo pensé que a los que más me iban a mencionar iban a ser a los artrópodos, ¿no? Porque en este grupo de artrópodos están justamente las moscas, los mosquitos, las arañas, que estoy segura que los conocen, ¿o no? ¿Conocían artrópodos o no conocían artrópodos? Doctorita. Sí, ¿verdad? Sí, conocía. Entonces, ese es el grupo que más conocemos, porque siempre hemos visto moscas, zancudos, arañas, escorpiones, y todos esos forman parte de ese grupo que son los parásitos, ¿no? Entonces, son los más grandes. Entonces, cuando estudiamos nosotros a los parásitos, los vamos a clasificar en estos tres grupos. Primero, a los protozoos, que van a ser los más simples, más sencillos, ¿ya? Después van a estar los helmintos, con características mucho más complejas, y por último, los artrópodos. Todos tienen importancia, todos son importantes. No hay ninguno que sea menos importante que el otro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Todos son importantes. Y la principal característica, y lo primero que quiero que ustedes tomen en cuenta, es la definición de parásito. Y no se me van a olvidar. Parásito es un ser vivo que vive a expensas de otro ser vivo de diferente naturaleza, en busca de ¿qué? De alimento y un lugar para poder vivir, ¿ya? Entonces, ese ser vivo que vive a expensas de otro ser vivo, ¿qué tiene que poder hacer? Alimentarse, reproducirse, para vivir y mantener su especie, ¿verdad? Entonces, por más de que sea sencillo, simple, una sola célula, un protozoo puede hacer todo eso. Lo propio un helminto, lo propio un artrópodo. Entonces, existen mecanismos para que el parásito pueda conseguir su alimento. Y por lo tanto, en este caso hablamos de dos hábitos, del hábito predatorio y del hábito parasitario. Cuando hablamos del hábito predatorio, ¿ya? Nos imaginamos que un predador, ¿qué es lo que va a hacer ese predador? Va a cazar su alimento. Entonces, un predador es el que se alimenta de otro ser vivo, pero que él mismo caza. ¿Me podrían dar un ejemplo de un predador? Seguro que conocen. La araña, doctora. Ya, puede ser. Puede ser. Otro predador que case, porque la araña prácticamente pone su telaraña y ahí cae solita la presa, ¿no? ¿Verdad? Pero que case. La mantis religiosa. ¿Perdón? Mantis religiosa. Antirreligión. Podría ser. El león, doctora. Eso, pero el león no caza. ¿Quién caza? La leona.
Las leonas son las que cazan, ¿sabían eso? Las leonas son las que cazan. Y ese es un ejemplo muy típico de un hábito predatorio, ¿verdad? Cazan, ¿para qué? Para poder alimentarse, ¿verdad? Entonces ese es el hábito predatorio. Y cuando hablamos de un hábito predatorio, el predador, ¿ya? Va a ser siempre más grande que su presa. Más grande, más poderoso. Entonces el león que va a cazar, pues van a cazar ovejas, van a cazar ciervos y siempre tratan de buscar al más pequeñito, al que de pronto no corre tan rápido, ¿verdad? Y ese es el que lo mata. En cambio, el hábito parasitario, ¿ya? En el hábito parasitario es el que nosotros vamos a ver y vamos a estudiar en todo este semestre. El parásito vive en asociación con otro ser vivo, obteniendo de él su alimento. Ese es el hábito parasitario. Entonces, en este caso, el parásito es más pequeño que el otro ser vivo, porque está dentro de él alimentándose, ¿no? Entonces, ¿dónde va a vivir este parásito? Va a vivir dentro de un huésped, ¿ya? Ese huésped puede ser el hombre o puede ser un animal. Luego, hacemos referencia a las asociaciones biológicas. Estas asociaciones pueden ser entre individuos de la misma especie, en ese caso hablamos de sociedades, ¿no? Donde todos viven juntos y obtienen su alimento, pero conservan su individualidad, y eso sucede en la manada de lobos, en la manada de leones, ¿no? Y otra asociación biológica de la misma especie son las colonias, donde viven juntos, pero con un alto grado de interdependencia, no pudiendo vivir o subsistir cuando están solos. Y ese es el caso de las abejas, del caso de las hormigas, ¿no? Entonces, en las abejas tenemos una abeja reina, tenemos los zánganos y luego las abejas obreras, y cada una cumple una función. Pero si no hubiera abeja reina, no hay más abejitas obreras. Si no hay zánganos, no hay el zángano que vaya a copular con la abeja para que ésta ponga, ¿no? los huevitos. Entonces, lo mismo sucede con las hormigas, ¿no? Entonces, existe una interdependencia ahí y todos se necesitan para poder vivir y para poder seguir adelante. Y tenemos aquí los individuos o las asociaciones de distintas especies. Tenemos el mutualismo, donde ambos socios se benefician, el parasitismo, donde solamente uno se beneficia, obviamente el parásito, y de quién se beneficia, les decía, del hospedero, ¿ya? Ahora, cuando el parásito se encuentra dentro de un hospedero, pueden ocurrir dos cosas: que produzca daño en ese hospedero, entonces ahí estamos hablando de parasitismo. O puede ser que no produzca daño, en ese caso estamos hablando de comensalismo, ¿no? Entonces, cuando el parásito produce daño en el huésped, entonces decimos que este parásito es patógeno. Y cuando no produce, decimos que este parásito es comensal, ¿no? ¿Han comprendido esto? Sí, doctora. ¿Por qué es importante el estudio de la parasitología? Uno, por la relevancia social, para poder determinar, para hacer estudios epidemiológicos y determinar prevalencias, el número de pacientes que mueren por ciertas enfermedades parasitarias y ver el impacto económico, ¿no? que esto genera, porque por ejemplo con enfermedades que consideramos en Bolivia endémicas, ¿no? Entonces como ser el Chagas, la malaria, el Leishmania, existen en el gobierno programas que subvencionan el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con estas enfermedades. Entonces, obviamente, eso genera el que el gobierno tenga que disponer de cierto presupuesto para tratar estas enfermedades prevalentes en nuestro medio. Ahora, también porque es importante por la complejidad biológica. La reproducción de estos parásitos es muy rápida
la cantidad de huevos que ponen los helmintos es bastante grande, ¿no? La mayoría producen bastante daño dentro del huésped, entonces la patogenicidad también va a ver, va a influir en el estado de salud de ese paciente. Tienen una adaptación evolutiva bastante rápida y lo peor de todo es que hasta el momento no hay curas contra las parasitosis. ¿Qué factores se asocian a las parasitosis? Vamos a ver que los factores que están asociados son, por ejemplo, la salud, el acceso a la salud, a la alimentación, a la educación y a la vivienda. ¿Por qué? ¿Por qué estos factores se asocian? ¿Por qué decimos a la salud, a la alimentación, educación y vivienda? Si un paciente, vamos a ir con algo muy simple, amebas, que es lo que han mencionado. La ameba es un protozoo bastante pequeñito que vive en el intestino grueso del hombre. Cuando ingresa, esa ameba ingresa bajo una forma evolutiva que se llama quiste. Entonces ingresa a través de nuestra boca con un alimento contaminado con materia fecal, ingresa a través de nuestra boca, pasa por el estómago, la acidez gástrica deteriora esa capa gruesa que tiene ese quiste. Entonces, ¿qué pasa? El quiste se desenquista y da lugar a un trofozoito. Y ese trofozoito se localiza a nivel del intestino, pero no está solito, suelto, sino se adhiere a la mucosa del intestino, ¿ya? Gracias a unas enzimas de adherencia que tiene. Entonces, se adhiere a la mucosa del intestino y ¿qué pasa? Empieza a producir daño a nivel de esa mucosa. Entonces, si el paciente tiene acceso a la salud, ¿ya? Y de bien empieza a tener los síntomas de la enfermedad, como ser un dolor abdominal, diarrea, acude al médico, entonces el médico le va a dar el tratamiento y el paciente, ¿ya?, va a eliminar al parásito. Y eso va a ser, ahí va a terminar todo. Pero ¿qué pasa si ese paciente no tiene acceso a la salud? Ese parásito, les dije que estaba adherido a la mucosa del intestino, ¿ya? El parásito, además de estar adherido, elimina unas sustancias líticas que va destruyendo la mucosa y va produciendo úlceras que cada vez van creciendo y van ingresando más las capas del intestino. Cada vez la úlcera es más profunda, hasta que llega un momento en que perfora la pared del intestino y ese trofozoito migra a través de la sangre y se puede ir a localizar en el hígado, en los pulmones, en el cerebro. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado? Se ha complicado la salud de ese paciente. Al principio, si ese paciente acudía al médico, ¿qué pasaba? Nada más esa pequeña úlcera que se trató, le dimos el medicamento y listo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó si no tuvo una atención oportuna? El parásito fue produciendo cada vez una lesión más grande, hasta que perforó el intestino y luego que perforó, a través de la sangre se fue a otros órganos y produjo mayor daño en esos órganos. Imagínense una ameba que se vaya al cerebro, ¿no?, o al hígado, o a los pulmones. Entonces, obviamente, el daño es mayor, ¿ya? Por eso se dice, y por eso hablamos de estos factores que están asociados a la parasitosis. Entonces, la atención médica oportuna juega un papel muy importante. Cuando una persona, dando otro ejemplo, se enferma, por ejemplo, adquiere la enfermedad de Chagas, un triatomineo, una vinchuca, que es como habitualmente nosotros la conocemos. Entonces, este vector viene y le pica a un paciente. ¿Qué va a presentar ese paciente? Puede presentar un hinchazón a nivel del ojo, que se llama chagoma, signo de Romaña, perdón. Puede presentar un chagoma en el lugar de la picadura, que es un hinchazón, ¿no? Y que eso puede, si nosotros hacemos el tratamiento oportuno,
no llegar a más. Pero ¿qué pasa si no se atiende? Ese parásito se va a ir reproduciendo en la sangre, luego se va a ir al corazón, se puede ir al esófago, al intestino, y si llega al corazón principalmente, ¿qué va a hacer? Va a hacer que ese corazón aumente de tamaño, el paciente se enferme y luego se muera, ¿no? Entonces, por eso es importante la atención médica oportuna. Luego está la alimentación. Muchas veces consideramos que alimentarnos simplemente es comer, pero eso no es alimentación. La alimentación tiene que ser balanceada, tiene que tener proteínas, carbohidratos, ¿no? Vitaminas. Entonces, cuando nuestra alimentación es balanceada y de pronto adquirimos una enfermedad, entonces salimos fácilmente de esa enfermedad. Pero cuando nuestra alimentación es rica en hidratos de carbono, como muchos fideos, como papa, pero no como proteínas, entonces, ¿qué hago? Soy más propenso a adquirir ciertas parasitosis. Por eso es que la alimentación juega un papel muy importante y por eso es que tenemos nosotros que, como personal de salud, siempre recomendar a las mamás, ¿no? O sea, cuando el niño es chiquito y llora, no le puedes dar un biberón con té, tienes que darle un biberón con leche, porque eso le alimenta. El té no le alimenta. El bebé va a dejar de llorar si le das el té, obviamente, porque le estás dando, pues, agua con azúcar y un colorante, que es el té, ¿no? Pero no lo estás alimentando, ¿no? Para alimentarlo tienes que darle leche, ¿verdad? Entonces, esa alimentación va a hacer que ese niño no adquiera con facilidad una parasitosis. ¿Por qué es importante la educación? ¿Qué tiene que ver la educación acá? Si nosotros ahora, con esta pandemia, creo que ya todos hemos aprendido a lavarnos nuestras manos, pero antes no lo hacíamos, ¿no? Y tal vez ahora nos lavamos las manos con frecuencia, pero no en todos los casos. Nos lavamos cuando llegamos de la calle, nos lavamos cuando agarramos dinero, pero también tenemos que lavarnos las manos principalmente antes de comer y después de entrar al baño. Muy importante. Y educar a la población, ¿no? En que tienes que lavarte las manos. ¿Por qué? Porque en las heces fecales siempre hay bacterias, puede haber parásitos, y si no te lavas las manos y con esas mismas manos consumes un alimento, la posibilidad de adquirir una parasitosis es grande. La educación, si la gente está educada a no tomar agua cruda de la pila, sino tomar agua hervida, entonces baja la probabilidad de adquirir parasitosis, ¿no? Entonces también la educación juega un papel muy importante, el que nosotros sepamos y no solamente indiquemos a nuestra población de qué es importante lavarse las manos. Muchas veces, como mamás, como hermanas mayores, ¿qué hacemos? Anda, lávate las manos para comer. ¿Por qué? Porque te digo yo que soy tu hermana, o porque te digo yo que soy tu mamá. Y no explicamos al niño por qué le estamos diciendo que se lave sus manos. Entonces, es importante educarlos, decirles, explicarles por qué es importante que se laven las manos, por qué es importante que tomen el agua hervida, por qué es importante lavar los huevos antes de poner al refrigerador, por qué es importante el lavar esos juguitos que compramos para los niños para darles antes de colocar al refrigerador. Muchas veces esos están en el suelo. Entonces nosotros tenemos que llegar y lavar las frutas, lavar las verduras, cubrirlas. Entonces esa es la educación que nosotros debemos recomendar a la población para evitar que estos adquieran parásitos. Y por último está la vivienda, ¿no? ¿La vivienda en qué sentido? Si esa vivienda no tiene agua, por más de que mi hijo está educado a lavarse las manos, no puede, porque no tiene agua. Si esa vivienda en una zona endémica para Chagres está construida con techo de paja y con adobes, entonces en medio de los adobes, entre uno y otro adobe, ¿quiénes van a vivir? Los triatomineros.
Entonces tengo que también mejorar esas viviendas en lugares endémicos. ¿Para qué? Para que no habiten ahí los triatomineos. Entonces de esa manera disminuya la cantidad de pacientes con Chagas. Ahora, no es una zona endémica para Chagas, pero es una zona endémica para malaria. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la vivienda? Pues en la vivienda tendré que colocar esas mallas metálicas para que los zancudos no ingresen. Tendré que poner a los niños cubriendo las camitas, los mosquiteros, para que no los piquen en la noche, porque en un lugar que hace mucha calor, la persona o los niños especialmente, incluso nosotros no podemos dormir ¿no? tapados con algo, cubiertos con algo, porque hace calor. Entonces, ¿qué es importante? Pues colocar el mosquitero para poder dormir y que los mosquitos no los piquen en la noche, ¿verdad? Entonces, todo eso está en relación con ¿qué? Con la vivienda. Si nosotros tenemos una vivienda adecuada, pues vamos a disminuir también el número de parásitos que se puedan presentar en una zona determinada. Y por último tenemos acá los factores geográficos y climáticos. ¿Por qué están asociados estos factores climáticos con una parasitosis? Y aquí mencionamos tres: la temperatura, la humedad y la calidad del suelo. Estos no se relacionan con los protozoos, se relacionan con los helmintos. Los helmintos, cuando yo les menciono helminto, ustedes se van a imaginar a un gusano que puede estar viviendo en el intestino. ¿Ya? Esos gusanos ponen huevos y esos huevos salen en las heces. Cuando ese huevo sale, no es directamente infectante, es un huevo inmaduro. ¿Por qué sé que es un huevo inmaduro? Porque en el centro, en la parte central, ya en la oncósfera de ese huevo, no hay nada. Cuando ese huevo caiga al suelo, ¿ya? y ese suelo sea arcilloso, es decir, que tenga restos de hojitas, de semillas, ¿ya? No sea solo arena, sea arcilloso. Además, haya cierta humedad y la temperatura sea adecuada, la temperatura alta. ¿Ya? Todos estos factores de una temperatura elevada, un porcentaje de humedad elevado y que la tierra sea arcillosa, ayuda a que esos huevos que han salido en la materia fecal y eran inmaduros, estos huevos en la tierra maduren. ¿Ya? Es por eso que les decía que los helmintos están asociados a lugares cálidos, no a lugares fríos, ¿no? Entonces ahí tenemos que la temperatura, la humedad y la calidad del suelo también van a ayudar. Y estos parásitos que requieren de esto es a los que nosotros vamos a conocer como geohelmintos, ¿no? Entonces, geo, que necesita ¿de qué? De la tierra. Y el minto, que es un gusano. Entonces, eso es un gusano que para completar su ciclo necesita de la tierra. ¿Cómo tiene que ser esa tierra? Arcillosa, tiene que haber una temperatura adecuada y un porcentaje de humedad también alto. Eso va a permitir que ese huevo que salió inmaduro, madure y ahora sea infectante y haga que continúe el ciclo de ese parásito. Y esta es la triada ecológica. Entonces, en una triada ecológica van a estar presentes tres: el parásito, el hospedero y el medio ambiente. Para que exista una enfermedad, una parasitosis, necesariamente tienen que haber estos tres. ¿Ya? Tiene que haber un parásito, que es el que va a producir la enfermedad. Este parásito, como ya les dije, es un ser vivo que vive a expensas de otro ser vivo de diferente naturaleza, ¿no? Entonces, ese ser vivo de diferente naturaleza, ¿quién les dije que era? El hospedero. Este hospedero, les dije que puede ser el hombre o puede ser un animal, ¿verdad? Y que también juega un papel importante, el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, para que se produzca una parasitosis, no se olviden que tienen que haber tres actores. Un parásito que produzca la enfermedad, el hospedero, que va a ser el que va a adquirir la enfermedad,
¿ya? Cuando este parásito llegue a él. Y el medio ambiente, que también juega un papel importante, ¿por qué? Porque ese medio ambiente puede estar contaminado. ¿Contaminado con qué? Con materia fecal, ¿verdad? Entonces, si ese medio ambiente está contaminado con materia fecal y nosotros colocamos un alimento ahí en el suelo y luego lo alzamos y no lo lavamos, puede ser que ese alimento ya tenga ¿quién? Un parásito. Y este va a llegar ¿a quién? Al hospedero, ¿no? Entonces, el medio ambiente juega dos papeles. Uno, porque este medio ambiente puede estar contaminado o en este medio ambiente vive el vector. ¿Quién es el vector? La mosca, las cucarachas, ¿verdad? Esos son los vectores que van a estar donde hay basura, que van a estar donde el medio ambiente está contaminado, ¿ya? Donde pueden haber materia fecal, y luego van a volar y van a llegar ¿dónde? Donde el hospedero. Y al estar en ese medio ambiente contaminado, donde hay parásitos, van a hacer que ese parásito llegue al hospedero. Entonces, el parásito puede llegar al hospedero porque este hospedero no tiene buenos hábitos de higiene, porque este hospedero no tiene educación, porque este hospedero vive en un lugar que no es adecuado. Y es lo que vimos en la anterior diapositiva, ¿verdad? La alimentación, la educación, la vivienda. Entonces, no se olvide que para que exista una enfermedad, tienen que haber estos tres. El parásito que va a producir la enfermedad, el hospedero, que es el que va a adquirir la parasitosis, y el medio ambiente que juega dos papeles. Uno, porque este medio ambiente puede estar contaminado o no, o porque en este medio ambiente puede vivir ¿quién? El vector, que va a llevar consigo al parásito, puede ser en sus patas, cuando es solamente un vector mecánico, esa es la palabra, un vector mecánico que simplemente traslada de un lugar a otro, o puede ser que en este medio ambiente lo que viva es un vector biológico, donde parte del ciclo del parásito se realiza dentro de ese vector, que es lo que sucede en la enfermedad de Chagas, que es lo que sucede en malaria con el mosquito anófeles. Ahora, ya dijimos que este parásito puede ser de dos tipos, puede ser comensal o puede ser patógeno, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando decíamos que era comensal y cuando era patógeno? Mencioné más adelante, anteriormente. ¿Alguien se acuerda? Cuando Buenas hablamos noches, de las doctora. asociaciones biológicas. Comensal es cuando el patógeno no causa, cuando el parásito no causa daño, y patógeno es cuando el parásito causa daño. Exactamente. Y estaban en a las asociaciones biológicas de individuos de la misma especie o de distinta especie. De distinta especie. De distinta especie, exactamente. Bien, entonces ya sabemos que este parásito puede ser comensal o puede ser patógeno. Para que se produzca la parasitosis, ¿cuál tendrá que ser? Patógeno. Patógeno, claro, muy bien, perfecto. Y pueden existir tres tipos de hospederos. ¿Quién les dije que eran el hospedero? ¿Se acuerdan? Sí, el hombre o los animales. O los animales, exactamente. Y pueden existir tres hospederos, ¿ya? Tres hospederos. Un hospedero definitivo, un hospedero intermediario y un hospedero susceptible. ¿Ya? El susceptible, este susceptible, nunca va a formar parte de un ciclo. No se van a olvidar de eso. El susceptible no forma parte de un ciclo. ¿Por qué? Porque el hospedero susceptible es el que está sano. O sea, ¿quiénes somos susceptibles? Nosotros.
Cuando no tenemos un parásito, entonces somos hospederos susceptibles. ¿Susceptible a qué? A que el parásito pueda llegar a ti y transformarte. De ser un hospedero susceptible, puedes pasar a ser definitivo o a ser intermediario. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de ciclos, en el ciclo puede haber un hospedero definitivo o puede haber un intermediario, pero jamás puede haber solo definitivo o puede haber definitivo o intermediario. Pero el susceptible no va a formar parte del ciclo. ¿Por qué? Porque el hospedero susceptible es el que está sano. Cuando adquiera la enfermedad, este pasa a ser o definitivo o intermediario. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos al parásito, comensal patógeno y a los 3 tipos de hospederos. Y el medio ambiente, que les decía que este va a jugar un papel muy importante, porque puede ser que ese medio ambiente esté contaminado, entonces va a ser la fuente por la cual el parásito llegue hacia el hospedero, ¿no? Hay ciertos hábitos que también hacen que este pueda llegar, que es, por ejemplo, cuando hay hacinamiento, cuando, por ejemplo, un niño se enferma en una guardería, pues es muy probable que muchos de los otros niños también se contagien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos niños están hacinados. Entonces, mucha gente en un solo lugar, y si estos no tienen buenas costumbres, buenos hábitos de higiene, por ejemplo, la probabilidad de contagio va a ser mayor, ¿no? Entonces, los hábitos higiénicos, las costumbres, eso de lavar las frutas y verduras, el siempre lavar los alimentos antes de meterlos al refrigerador. A veces hay cosas que consideramos que no las habíamos visto importantes. O sea, agarro y digo, pero si compré los huevos en un maple del supermercado, ¿por qué tengo que lavarlos? Porque necesitan lavarse. Acuérdense que esos huevos han sido puestos por las gallinas y entonces estas pueden tener bacterias en la cáscara del huevo. Entonces esos huevos, antes de meterlos al refrigerador, siempre debemos lavarlos. Lo propio cuando compramos yogur, juguitos en bolsas, en frasquitos, siempre deben ser lavados antes de entrar al refrigerador. Eso es muy importante, que a veces no lo tomamos en cuenta y va a ser un factor por el cual este parásito, ya sea comensal o patógeno, va a llegar al hospedero y va a producir una enfermedad. Entonces, aquí está lo que les decía hace un momento, ¿no? Que es importante, la definición de parásito. Ser vivo, eucarionte, que vive a expensas de otro organismo de distinta especie. ¿Ya? Puede ser de manera temporal o permanente. ¿Qué va a obtener en ese hospedero? ¿Qué va a obtener de ese hospedero? Alimento y un lugar para vivir. Puede ser que produzca o no daño. Va a depender si es patógeno o si es comensal. ¿De acuerdo? Entonces, no nos olvidemos. Es un ser vivo que vive a expensas de otro ser vivo, buscando ¿qué? Alimento y un lugar para vivir. Ahora, ese ser vivo, eucarionte, ¿quién es? Es el parásito. Ese otro ser vivo en el cual vive, ¿quién es? El hospedero. El lugar específico donde va a vivir produciendo o no daño, lo vamos a llamar hábitat. Bien, entonces, ¿quién sería el parásito? Chicos, ¿quién es el parásito? El que causa daño. Pero puede no causar también, si es comensal, ¿no ve? El que va a vivir a expensas para tener un hábitat donde vivir y alimentarse. Muy bien. ¿Quién es el organismo de distinta especie donde vive el parásito? El hospedero. El hospedero. Muy bien, el hospedero. Al hospedero lo podemos llamar hospedero, huésped
¿ya? En algunos libros ustedes van a encontrar como hospedero, en otros van a encontrar como huésped, ¿no? Mesonero también. Es lo mismo, son sinónimos. Y el lugar específico donde ese parásito viva, ¿qué vamos a llamar? El hábitat. Hábitat, exactamente. ¿Ya? No nos olvidemos, es hábitat. Entonces, eso es algo que vamos a utilizar siempre. Vamos a hablar, este parásito es la ameba histolítica. El parásito que produce esta enfermedad es la ameba histolítica. Ese es el que va a producir o no daño en el huésped. ¿Quién es el huésped? Aquel que está afectado, el que tiene dentro de su organismo al parásito. Ese es el huésped. Y ese parásito va a vivir en un determinado lugar. No es que el parásito entra y después decide, a ver, me quedo en el hígado, no me voy al intestino, no. Cada parásito vive en un determinado lugar. Puede ser el intestino grueso, el intestino delgado, la sangre, los tejidos. Entonces, ese lugar específico donde viva ese parásito es lo que nosotros vamos a llamar hábitat. ¿De acuerdo? Entonces, lo siguiente es que los parásitos pueden tener ciclos evolutivos simples o pueden tener ciclos evolutivos complejos. Esto lo vamos a explicar más adelante. Se conoce como un ciclo evolutivo o ciclo biológico a las etapas secuenciales del desarrollo del parásito. Entonces, ¿cómo es esto? Les dije que, por ejemplo, si hablamos de un gusano, de un helminto, ¿ya? Este gusano puede ser hermafrodita o puede presentar dimorfismo sexual. ¿Ya? ¿A qué me refiero que sea hermafrodita? A que es un solo gusano, pero tiene los dos sexos. ¿Y que a qué me refiero cuando digo que presenta dimorfismo sexual? En que va a haber una hembra y un macho. ¿Ya? Esa hembra y ese macho, o ese parásito que es hermafrodita, cuando alcanza la madurez sexual, es un parásito adulto. ¿De acuerdo? Pero este es un parásito adulto. Entonces, ese parásito adulto, en el caso de que sea hembra y macho, ¿qué va a pasar? El macho va a copular a la hembra, ¿no? Y la hembra, después de que sea copulada, va a poner huevos. Cuando ese huevo se rompa o eclosione, va a liberar a una larva. Y esa larva luego se va a transformar en un parásito adulto. Entonces, cuando yo les hablo y les digo, este es un ciclo evolutivo, ¿ya? O es el ciclo biológico de este parásito, me estoy refiriendo a eso. Entonces, el ciclo evolutivo de un helminto, ¿cuál había sido? Parásito adulto, hembra y macho, o un gusano hermafrodita. ¿Qué sucede con ese parásito adulto? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía el parásito adulto? ¿Se acuerdan? Un huevo. Huevos. Y cuando el huevo se rompía, ¿quién liberaba? La larva. A la larva. ¿Y la larva luego se transformaba en quién? En un parásito. Parásito adulto. Exactamente. Y ese es el ciclo biológico de un parásito, ¿no? Entonces, el parásito adulto que puso huevos. Los huevos eclosionaron, liberaron ¿a quién? A la larva. La larva se desarrolla, crece y se transforma ¿en quién? En un parásito adulto. Entonces, ese es el ciclo evolutivo o ciclo biológico de un parásito, que lo vamos a ir estudiando. Va a ser distinto en los protozoos, va a ser distinto en los helmintos. Si hablamos de un protozoo que les mencionaba hace un momento, ¿qué tiene? Tiene el trofozoito y está el quiste, ¿no? Entonces, vamos a tener dos estadios evolutivos, trofozoito y quiste solamente. O puede haber trofozoito, prequiste y quiste. Entonces, eso se refiere como ciclo evolutivo. ¿Y a qué se refiere? Ahora, cuando hablamos de este ciclo evolutivo que les mencionaba, ya,
Les dije que son las etapas. Entonces, parásito adulto, huevo, larva. Aquí les hablamos de hospedero definitivo, hospedero intermediario, y les dije que este no entraba en un ciclo. Entonces, si estamos hablando de un ciclo evolutivo que tiene parásito adulto, huevo y larva, ¿ya? Entonces, el parásito adulto, ¿dónde va a vivir? En el hospedero definitivo. El huevo va a salir en las heces de este hospedero definitivo y va a caer al medio ambiente. Va a aparecer un hospedero intermediario y se lo va a comer ese huevo. Entonces, cuando el huevo ingrese dentro de este hospedero, ¿a quién va a liberar? ¿A quién liberaba? ¿Se acuerdan? La larva. A la larva. Y la larva se va a quedar viviendo ¿dónde? En este huésped intermediario. ¿Ya? Entonces, en el hospedero definitivo, ¿quién vivía? El parásito adulto. ¿Verdad? Ese parásito adulto, ¿qué pone? Huevos. ¿Los huevos dónde caen? ¿Dónde caían los huevos? Aquí estoy redondeando. Al medio ambiente. Medio ambiente. ¿Quién aparece? El intermediario. El intermediario. ¿Y qué hace? Consume algún alimento que está en el medio ambiente, ¿verdad? En un medio ambiente contaminado. Puede ser agua, puede ser una verdura, ¿verdad? Si es un animal, puede ser el pasto que está contaminado. ¿Y en ese pasto qué había? Huevos. Los huevos. Y cuando entre el huevo en este hospedero intermediario, ¿a quién va a liberar? A la larva. A la larva. ¿Ya? Entonces, en el hospedero definitivo vive ¿quién? El parásito adulto. En el hospedero intermediario vive ¿quién? La larva. ¿De acuerdo? Ahora, ¿alguien puede vivir en el susceptible? ¿Alguno de los dos podría vivir en el susceptible? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué no puede vivir ninguno? Está bien la respuesta, no puede vivir. ¿Por qué? ¿Qué les dije del susceptible? Porque el hospedero susceptible es aquel que está sano, Exacto. no tiene el parásito. Exacto. Ahora, si este susceptible adquiere la enfermedad, ¿se puede transformar en quién? En un definitivo. ¿O se puede transformar en quién? En un intermedio. ¿Han comprendido? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante para poder ver. Ahora, vamos a hacer de cuenta de que solamente hay un hospedero definitivo. No tenemos definitivo intermediario. Tenemos un hospedero definitivo que está enfermo. Adquiere la parasitosis, ha adquirido la parasitosis por consumir algún alimento contaminado. Entonces, este paciente tiene malos hábitos de higiene, defeca en el medio ambiente. ¿Qué va a dejar en las heces? Los huevos. Aparece un hospedero susceptible. Nosotros sabemos que las heces, ni bien son puestas, pues van a estar fresquitas, todo, ¿verdad? Pero después, ¿qué pasa? Se secan, ¿no? La gente lo pisa todo y se vuelve como tierra, polvo. Entonces pareciera que ya no hubieran heces ahí. Y de pronto agarramos y nos sentamos ahí en el pasto donde estaban primero esas heces frescas, que luego se secaron, se pulverizaron, nos secamos ahí. Nos sentamos ahí, nos apoyamos las manos y luego decidimos comer algo. Esas manos están sucias, no nos lavamos las manos. Ingresa ese huevo. ¿En quién está ingresando? En este susceptible. Ingresa el huevo, libera la larva y esa larva se transforma en un parásito adulto. Entonces, este susceptible, ¿ahora qué es?
¿Definitivo o intermediario? Intermediario. A ver, Un definitivo. ¿cuál? Definitivo. Definitivo, exactamente, porque no se quedó la larva, ¿no ves? Les dije, ingresó el huevo, salió la larva y se transformó en un parásito adulto. Entonces, pasó a ser definitivo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede muchas veces, especialmente en los nemátodos, que son gusanos cilíndricos? Ingresa el huevo, ¿ya? Ingresa el huevo con un alimento o con agua, llega al intestino, el huevo eclosiona, se rompe y libera la larva. Esa larva, en lugar de transformarse directamente en un parásito adulto en el intestino, que es su hábitat, ¿qué hace esa larva? Atraviesa la mucosa del intestino, ¿ya? La atraviesa, alcanza la circulación, ¿ya? Y a través de la circulación va y se aloja, se va a través de la sangre y va primeramente al hígado, del hígado al corazón y del corazón pasa a los pulmones. Y en los pulmones esas larvas quedan atrapadas en los alvéolos, ¿ya? En los bronquiolos y van creciendo, van aumentando de tamaño hasta lograr atravesar ese alvéolo. Pero al estar localizado en ese alvéolo produce daño. Entonces ese parásito hace primero un ciclo a nivel pulmonar y el daño que está produciendo es la larva que está en este momento en los pulmones produciendo daño. Y luego, cuando va creciendo y logra atravesar ese alvéolo, ¿ya? Atraviesa, asciende el árbol respiratorio, es deglutida nuevamente, cae al intestino y recién se transforma en un parásito adulto. Entonces, todo ha sucedido ¿en quién? En el hospedero definitivo. Y a eso nos referimos con un ciclo evolutivo simple o complejo, ¿ya? Y en este caso que les explicaba, es un ciclo complejo. ¿Por qué? Porque ese parásito ingresó como huevo, llegó al intestino, el huevo se rompió, liberó la larva, ¿ya? Y esa larva, en lugar de quedarse en el intestino, ¿qué hizo? Atravesó la mucosa del intestino, alcanzó la circulación y se fue ¿dónde? Al hígado, al corazón y a los pulmones. ¿Y dónde produjo daño? En pulmones. Y después de producir daño en pulmones, ¿ya? Ascendió árbol respiratorio, cayó al intestino, se transformó en un parásito adulto y empezó a producir daño ahora ¿dónde? En el intestino. Entonces ha producido daño en dos lugares, primero en los pulmones y luego en el intestino. Entonces decimos que ese parásito tiene un ciclo evolutivo complejo. Pero puede tratarse de otro parásito que igual ingresa bajo la forma de huevo, ese huevo ingresa, eclosiona, libera la larva y la larva no migra, se queda en el mismo intestino y se transforma en un parásito adulto. Entonces, ¿dónde va a producir daño? Solo en el intestino. Y en ese caso decimos que tiene un ciclo evolutivo simple. ¿Han comprendido? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, simple cuando el daño es en un solo lugar y complejo cuando va a producir daño en dos lugares. ¿De acuerdo? Y luego tenemos que los parásitos pueden ser facultativos y estos son aquellos que pues se pueden adaptar con facilidad a la vida libre y a la vida parasitaria. ¿Eso qué quiere decir? Hay parásitos que pueden hacer un ciclo de vida libre y pueden hacer un ciclo de vida parásita. Para hacer ciclo de vida libre, ¿esto qué quiere decir? Que se desarrollan, ¿ya? Sin necesidad de estar dentro de un huésped, se desarrollan en el medio ambiente. ¿Y cuál es el ejemplo más claro de esto? Las amebas de vida libre, ¿ya? Las amebas de vida libre viven en el agua, principalmente, en el aire, ¿ya? En el polvo, pero principalmente están en el agua. Esa es la mayor
la característica de esas amebas de vida libre, que viven en aguas y pueden vivir en aguas termales, agua caliente, o bien en agua que sea temperatura ambiente. Viven ahí felices, se desarrollan, siguen su ciclo, se multiplican, alimentan, todo, tranquilas. Cuando nosotros, pues, si nos bañamos, por ejemplo, en una piscina donde hay esas amebas de vida libre, estas pueden ingresar a través de nuestra nariz y localizarse en nuestro cerebro y empiezan a hacer un ciclo de vida parásita. ¿Ya? Esos son los parásitos que nosotros llamamos facultativos, que se pueden adaptar con facilidad a la vida libre y a la vida parasitaria. Entonces, eran amebas de vida libre que estaban felices en el agua, ahí alimentándose, reproduciéndose, pero que cuando tuvieron la posibilidad de ingresar dentro de un huésped, hicieron dentro de este huésped una vida parasitaria. Y obviamente van a ocasionar daños muy severos en el paciente. Eso lo vamos a estudiar más adelante. En cambio, los parásitos obligados son los que deben vivir toda la vida o una fase de su vida en el interior o en la superficie del hospedero, ¿no? Acuérdense que les dije que hay algunos que viven dentro de nosotros y otros como en el intestino, les decía en la sangre, en el tejido, esos son los que viven en el interior, y hay otros que viven en la superficie del hospedero, que puede ser en la piel, como el caso de los ácaros, ¿verdad? O puede vivir en el cabello, como el caso de los piojos, ¿no? Esos son los obligados, y que parte de su ciclo tienen que estar en un hospedero, ya sea dentro del hospedero o fuera del hospedero, pero con el hospedero. Entonces, estos obligados pueden dividirse en dos grupos: los temporales, que desarrollan parte del ciclo en el hospedero, y los permanentes, que requieren vivir todo el tiempo dentro de ese hospedero. ¿Esto se comprende? Sí, doctora. Y ahí es lo que les decía anteriormente, que podemos utilizar el término de hospedero, de huésped o de mesonero, son sinónimos. Y este va a ser un organismo simple o complejo, incluyendo al hombre, que en circunstancias naturales permite la sobrevivencia o alojamiento de un agente infeccioso. ¿Quién es este agente infeccioso? Pues el parásito, que puede ser comensal o puede ser patógeno. Les dije que existían tres tipos de hospederos: el definitivo, el intermediario y el susceptible. Y el susceptible dijimos que era el sano. El definitivo, donde vivía el parásito adulto. Y el hospedero intermediario, donde vivía la larva. Ahora, estos mecanismos de transmisión, son procesos necesarios para alcanzar un evento. Y estos son el fecalismo, carnivorismo, ciclo ano-mano-boca, herbivorismo, transfusionario, transplacentario, trasplante de órganos o vectorial. Todos estos los consideramos mecanismos de transmisión. Ahora, ¿dónde actúan estos? Vamos a volver aquí. Les dije que la tríada ecológica está formada por el parásito, el hospedero y el medio ambiente, ¿verdad? Este hospedero, al inicio, es un hospedero susceptible, un hospedero sano. Cuando el parásito llegue a este hospedero se puede transformar, dijimos, o en un definitivo o en un intermediario, ¿verdad? Ahora, el medio ambiente dijimos que jugaba un papel importante para que este parásito llegue ¿a quién? Al hospedero. Entonces, las acciones que nosotros vayamos a hacer para que este parásito llegue a este hospedero es lo que se consideran los mecanismos de transmisión.
¿Comprende? O sea, un mecanismo de transmisión es cómo este parásito, a través del medio ambiente, va a llegar ¿a quién? Al hospedero. Esos son los mecanismos de transmisión. ¿Ya? Entonces, si yo les digo a ustedes, definan un mecanismo de transmisión, entonces un mecanismo de transmisión es aquella forma en la que este parásito, a través del medio ambiente, va a llegar ¿a quién? Al hospedero. Entonces, ¿qué mecanismos de transmisión había? Fecalismo. El primer mecanismo que está. ¿Qué es el fecalismo? El fecalismo es el consumo de alimentos contaminados con heces. Eso es fecalismo. Cuando nosotros comemos un alimento que está contaminado con heces. Puede ser alimento, puede ser agua, ¿no? Entonces, ¿cómo va a llegar ese parásito al hospedero? Dijimos a través del medio ambiente. En ese caso, ¿cómo está el medio ambiente? Contaminado. Contaminado con materia fecal. Cuando nosotros consumamos un alimento que está en este medio ambiente, que puede ser una lechuga regada con aguas servidas, cuando consumamos un alimento que ha estado en contacto con heces, cuando ha estado en contacto con algún vector que se ha pegado, que se ha parado ahí en nuestro alimento, entonces ese mecanismo va a ser fecalismo. ¿Qué hemos hecho? Hemos comido un alimento contaminado con heces. ¿Cuál podría ser el otro? ¿Dónde están los mecanismos? Tenemos carnivorismo. ¿Cómo se produce el carnivorismo? Hablamos de 3 hospederos que podían haber. Un hospedero definitivo, un hospedero intermediario y un hospedero susceptible. Tenemos al hospedero definitivo que tiene al parásito adulto. Este hospedero definitivo tiene el parásito adulto y ese parásito adulto pone huevos. Los huevos son eliminados a través de las heces. Las heces caen al pasto, viene una vaquita, ¿ya? Y al estar comiendo el pasto, come algo de materia fecal. O toma agua, la vaca, y ahí habían heces, entonces las heces se han diluido y ahí está de pronto los huevos y ella consume. Entonces, el huevo que va a ingresar en esa vaca va a llegar a su estómago, se va a romper y va a liberar la larva. Como esa larva tendría que transformarse en un parásito adulto, ¿ya? Pero el hábitat de ese parásito adulto es el intestino del hombre, no el intestino de la vaca. Entonces, como ahora está en el intestino de la vaca, ¿qué hace esa larva? Atraviesa la mucosa del intestino y se va hacia el tejido y se queda en la musculatura de la vaca o del cerdo, dependiendo el animal que haya consumido esos huevos. Entonces, se localiza, se quedan esas larvas en la carne, ¿ya? En el tejido de ese animal, y aparece un susceptible. Entonces ya tenemos, el hospedero definitivo era el hombre, donde estaba el parásito adulto. El hospedero intermediario, la vaca, donde está la larva. Y aparece un susceptible. Y este susceptible no consume un alimento contaminado con heces. Consume a la vaca. Se compra, resulta que esa vaquita la mataron, la carnearon, y nosotros vamos y nos compramos 1 kilo de esa carne. Y resulta que no la cocinamos bien, porque nos gusta comer la carne término medio. Entonces esa larva no se destruye. No se ha destruido. Cuando comemos la carne, en esa carne, ¿quién está? La larva. Cuando esa larva ingrese en el hospedero susceptible, esa larva va a llegar a su intestino y ahora sí está esa larva en su hábitat, ¿verdad? Que es el intestino del hombre. Entonces, se transforma en un parásito adulto. Y cuando se ha transformado en un parásito, ese susceptible deja de ser susceptible y ahora es definitivo. ¿Cómo adquirió la enfermedad? ¿Cómo llegó
el parásito al hospedero mediante el carnivorismo. ¿Han comprendido? Sí, doctora. Okay. Sí, doctorita. ¿Cómo sería el ciclo ano, mano, boca? Es igual. Es cómo llega el parásito al huésped. Entonces, esto sucede, por ejemplo, con el Enterobius vermicularis. El Enterobius vermicularis es un gusano bien chiquitito, ¿ya? Que existen hembras y machos. Entonces, el macho copula a la hembra y después de copular a la hembra, el macho se muere. La hembra, ¿ya? Esta hembra, cuando está lista para poner los huevos, no los pone en el intestino como el resto de los gusanos. Lo que hace esta hembra es ir hasta la pared del ano y cuando está en la pared del ano, atraviesa el ano y afuera pone los huevos. O sea, sufre movimientos bruscos, elimina los huevos que van a quedar alojados en la región perianal, ¿ya? Se adhieren ahí y la hembra muere. Y esos huevos que están en la región perianal producen en el paciente picazón, prurito. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el paciente? Se rasca la colita con la mano y se lleva luego esa mano a la boca. Esto sucede con mucha frecuencia en los niños, porque como ya hemos dicho, los niños no tienen buenos hábitos de higiene, ¿no? Si un adulto se rasca la colita, pues seguro que se va a ir a lavar la mano posteriormente, pero eso no va a suceder en un niño, que no necesariamente se va a llevar directo la mano, sino puede ser un alimento. O con esa manito con la que se ha rascado el ano, va a ir a jugar, va a agarrar sus juguetes, va a agarrar una galleta y deja esos huevos en los juguetes, en la galleta, ¿no? en su dormitorio, y cuando agarre y ponga ese juguete a la boca o su manito a su boca, ese parásito va a ingresar no solamente en el niño que ya tenía el parásito, sino también en los otros niños que puedan estar viviendo con él. Por eso también les dije que los niños que viven en hacinamiento, cuando uno adquiere una enfermedad, es muy probable que contagie al resto. En este caso principalmente del enterobius, ¿no? Porque los huevitos se diseminan, ¿no? A través de las manos. También esta picazón, este prurito que se va a producir, generalmente es en la noche, ¿no? Entonces en la noche el niño inconscientemente se rasca y sigue durmiendo y esa su manito pone en las sábanas, en la almohadita, en su peluche, qué sé yo. Y nosotros al día siguiente, ¿qué hacemos? Tendemos la cama. Y para tender la cama, sacudimos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Dispersado los huevos en la mesita de luz, en los juguetes, ¿no? Y cuando colocamos algún alimento en esa mesita, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ingresar el huevo a través de la boca. Y a eso conocemos como ciclo ano, mano, boca. El herbivorismo no es un término apropiado para hablar de una parasitosis en el hombre, ¿no? Esto más se utiliza este término en los animales. Nosotros, para que ustedes comprendan, vamos a dejar así como herbivorismo, lo vamos a explicar cuando veamos la fasciola. ¿Y a qué se refiere? A que un estadio evolutivo del parásito puede estar en un alimento, en una planta, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, una planta acuática. Y cuando nosotros comemos esa planta, adquirimos la enfermedad. Pero no es que esa planta ha sido contaminada con heces, sino que ha seguido un ciclo para que ese parásito llegue a esa planta. Y eso sucede con la fasciola, ¿ya? La fasciola hepática es un parásito que se encuentra en el hígado. Está en los canalículos biliares. Entonces, esa fasciola pone huevos y los huevos son eliminados a través de las heces. Caen al medio ambiente, caen al agua, ¿ya?
Y en el agua, ese huevo, bueno, no eclosiona en este caso, madura, ¿ya? Se forma la larva en el interior y este es un huevito que tiene un opérculo. Ese opérculo es como una tapita, se abre, ¿ya? De la parte superior y deja salir a la larva. Y esa larva, ¿ya? Esa larvita que ha salido recibe el nombre de miracidio y tiene una serie de cilios alrededor que le permiten moverse. Entonces, tiene ese miracidio 24 horas para encontrar un caracol de agua dulce, que va a ser su hospedero intermediario. Cuando encuentra ese caracol, ingresa dentro de ese caracol y ese caracol se transforma en un hospedero intermediario. Y ese miracidio se transforma dentro de él en varios estadios larvarios, por eso es que es un hospedero intermediario. Y el último estadio, que tiene cola, sale del caracol y se va y se localiza en una planta acuática. Y cuando llega a esa planta acuática, se queda pegada a la planta acuática y pierde su cola. Entonces, cuando nosotros comemos esa planta acuática que tiene a ese parásito, a ese estadio larval, adquirimos la enfermedad, porque va a ingresar esa larva y se va a transformar en un parásito adulto. Entonces, acá no es herbivorismo comer una planta o una hierba que ha sido contaminada con heces, sino es una planta en la cual está pegada un estadio evolutivo que puede producir una enfermedad parasitaria. Distinto, ¿verdad? ¿Han comprendido el herbivorismo? Sí, doctorita. Ok. El transfusional es mucho más fácil, ¿no? Es un paciente que, como les explicaba al principio, un paciente que puede tener un parásito que vive en la sangre y si este dona y no le hacen las pruebas a ese paciente, pues puede transmitirle la enfermedad mediante la sangre. La transplacentaria se produce en la enfermedad de Chagas, en la toxoplasmosis, cuando una mujer que tiene la enfermedad está embarazada y transmite al bebé. Trasplante de órganos no se presenta con mucha frecuencia, pero puede ser, por ejemplo, en el caso que les mencionaba anteriormente, de la fasciola hepática que se encuentra en el hígado y si se hace un trasplante de órganos, pues se puede transmitir la enfermedad, ¿no? Pero no es frecuente porque se ve el órgano dañado, entonces realmente tendría que ser muy mala praxis como para hacer un trasplante de un órgano que se ve que está dañado, porque cuando un órgano se ve afectado por un parásito, generalmente aumenta de tamaño. Entonces, en el caso del vaso vamos a ver una esplenomegalia, en el caso del hígado vamos a ver una hepatomegalia, entonces eso ya nos da una idea de que ese órgano no está bien, ¿no? Y el vectorial es cuando interviene un vector, que puede ser, en este caso, cuando hablamos de mecanismo de transmisión como tal, el vectorial se refiere principalmente a los vectores biológicos, ¿no? En este caso, podemos dar como ejemplo, por ejemplo, a la enfermedad de Chagas. ¿Quién sería el vector? Pues los triatomineos, que son las bichucas. En el caso de malaria, el mosquito anófeles. Entonces, ¿cómo hemos adquirido la enfermedad? Cuando un mosquito que estaba enfermo nos picó y nos transmitió la enfermedad. En ese caso es vectorial. Y esos serían los mecanismos por el cual ese parásito de esa triada a través del medio ambiente llega ¿a quién? Al hospedero. ¿Bien? Y por último, hablamos de un ciclo biológico, un ciclo evolutivo, que son, ya les dije, las diferentes etapas que tiene el parásito, y estas, habíamos hablado, por ejemplo, de los helmintos, que dijimos que tenía parásito adulto, ¿verdad? Parásito adulto, huevo, larva, y cuando todo esto se desarrolla en un solo hospedero, decimos que es un ciclo directo o monoxémico. Y cuando se desarrolla en dos o más hospederos, entonces decimos que es heteroxémico. Como el caso que les explicaba anteriormente, que les decía que el parásito adulto estaba en un hombre, ese hombre defecó, las heces cayeron al medio ambiente,
contaminaron el medio ambiente y apareció una vaquita. La vaquita se comió a las heces y los huevos eclosionaron dentro del intestino de la vaca, liberaron las larvas, pero las larvas no se transformaron en un adulto, sino se quedaron como larvas y migraron hacia el tejido. Entonces ahí tenemos dos hospederos. Un hospedero definitivo, que es el hombre, donde vive el parásito adulto, y un hospedero intermediario, donde vive la larva. Entonces, en ese caso, es un ciclo heteroxeno. Pero cuando no requiere de otro hospedero, cuando todo sucede en uno solo, entonces decimos que es un ciclo monoxeno. Bueno, vamos a quedar ahí para no complicarnos más. Después les voy a explicar esto de la acción y luego vamos a ver a nuestros parásitos. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Han comprendido? ¿Se ha entendido lo que les he explicado? Sí, doctorita, se ha entendido. Muy bien, qué bueno. Generalmente nosotros, esta parte de la primera parte de introducción siempre la daba en pizarra, no con diapositivas. Pero me alegra que se haya entendido. De todas maneras, voy a hacer unos esquemitas para el próximo jueves para que recapitulemos esto y podamos entrar tranquilos a ver ya a los parásitos como tales. Que esto sería las características generales y les voy a colocar en la plataforma un glosario con la terminología más común que vamos a utilizar en parásitos. ¿De acuerdo? Está bien, doctora. Muy bien, entonces damos por concluida la primera clase y bueno, hasta el próximo jueves. Hasta luego, doctorita. Un ratito, voy a ver asistencia, no se vayan, no se vayan. Vamos a controlar la asistencia. Tengo aquí, que ya anotado, me van a decir a quién falta. Tengo Erika, Jessica, Alejandra Carrillo, Carely, Kevin, Jennifer, Brian, Miriam, Richard, Selen, Taira. ¿Quién más me falta? Doctora, ya le he visto a Wendy. Wendy Rodríguez. ¿Quién más? Wendy Rodríguez, doctora, buenas noches. Fuerte, por favor, no escucho. Wendy Rodríguez. Wendy, ya acabo de decir Wendy. ¿Quién más? ¿Nadie más? Melissa, doctora. ¿Quién? Melissa Rivero. Meli. Ok, ¿alguien más que no esté en la lista? Melissa Rivero, ya la vi. Ok, muy bien, chicos. Entonces los veo el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego, doctora.